Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Muy buenas noches, gracias por su espera. Tuvimos aquí algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí en este programa que es para hablar de salud mental, educación, inteligencia artificial, entre otros más. Y bueno, aquí me complace también comentarles de este grandioso tema. Es un tema muy interesante lo mencionamos como la muerte y la cultura en mi historia, y que tiene un corte tanatológico en lo que vamos a abordar un poco sobre la muerte, algunas situaciones y conceptos que estamos hablando ya hoy en día. Y tenemos el gusto de platicar y presentarles al licenciado Israel Miguel Galicia García, psicólogo y tanatólogo clínico, egresado de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos, donde tuvo el honor de dirigir el Departamento de Psicología, así como planear, inaugurar y dirigir el Centro Comunitario de Salud Mental Matilde Rodríguez, Cabo Guzmán, y coordinar el área contra las adicciones en el SMDIF Tlalnepantla de Vaz. Fue psicólogo clínico y responsable de programas de DIF-M en el SMDIF Coacalco de Berriosalva, y fue coordinador, psicoterapeuta y tanatólogo clínico del Centro de Atención Psicológica Integral, así como director escolar del Jardín de Niños Gandhi. Y pues bueno, tiene muchísima experiencia, nos va a platicar muchas cosas padrísimas, y pues tengo el honor de presentarles al maestro Israel. Maestro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, buenas noches. Pues el gusto es totalmente mío, colega. Qué gusto estar aquí contigo, poder compartir este tema tan interesante y pues vamos comenzando si gustas para entrar de lleno al tema. Me parece excelente y le agradezco mucho. Bueno, nos vamos a hablar de tú. Gracias Israel Claro. por estar aquí con nuestra audiencia, y que bueno, creo que es un tema bastante interesante y controversial, porque justo en estas fechas, no me dejarás mentir, empieza este desajuste emocional. Digo, me empiezan a mí a llegar en consulta, supongo que a ti también, mucho lo que es intento de suicidio, síndromes de Cushing, depresión, ansiedad. Y coméntanos como base principal, ¿cómo puede ayudarnos la tanatología para quienes nos escuchan como profesionistas, como también público en general? ¿En qué nos puede beneficiar o cómo nos puede ayudar la tanatología en estos procesos y sobre todo en estas fechas? Adelante, Israel. Claro, mira, es bien interesante esto que comentas. Siempre hay como situaciones estacionales, se les comenta, ¿no? Lo conocemos ahora sí que en el argot de la salud, tanto mental como física, que algunos tipos de trastornos, ya sea físicos, mentales, emocionales, se dan en ciertas etapas o ciertas épocas, ¿no? Ahorita se viene lo que es noviembre, toda esta celebración, ¿no? Del Día de Muertos, pero también, como comentas, a mucha gente le llega, ¿no? Muy profundo esta situación porque pues es recordar a sus seres queridos que ya no están, a quien se les extraña, o incluso la manera en que los perdieron, ese tipo de situaciones. Pero, ¿cómo nos puede ayudar la tanatología? Lo primero que debemos de a lo mejor abordar es saber qué es la tanatología. Ok, La tanatología sería una disciplina que nos ayuda a entender, a elaborar, a procesar, a superar, a afrontar lo que es una pérdida a grandes rasgos, ¿no, colega? ¿Una pérdida de qué tipo? Una pérdida significativa principalmente, que sería a lo mejor el fallecimiento de un ser querido o incluso a lo mejor la pérdida en cuanto a una relación de pareja, en cuanto a una situación laboral, una situación económico-social, una situación, a lo mejor cuando tengo cierta forma de llevar mi vida y lo pierdo, entonces también, porque la tanatología en un principio se enfocaba en lo que es la pérdida, más que nada por el fallecimiento de un ser querido. Ahora aborda varios tipos de pérdida. ok, perfecto. Y qué bueno que nos comentas esto, porque curiosamente en tanto pérdida del trabajo, la pareja, algún ser querido, he notado que la mayoría detona estos picos de ansiedad, ¿no? Coméntanos desde tu experiencia, ¿qué es lo que tú identificas al llegar a la consulta? ¿Qué es lo que consideras tú que es este foco de atención de decir, oye, ¿sabes qué?
es que pues comenta que no ha dormido, no tiene buena alimentación, se aísla, síndrome de Cushing. ¿Cuál tú consideras que son estos alarmas que nos pudieran ayudar un poco a entender cuando ya tenemos que ir a psicoterapia o en esta parte, a la parte de tanatología? Ok, mira que qué interesante esto porque es una parte que normalmente genera cierto conflicto incluso en las áreas de la salud, ¿no? ¿Qué tiene que atender un psicólogo? ¿Qué tiene que atender un tanatólogo? ¿Qué tendría que atender un psiquiatra, ¿no? Claro. Normalmente como que ahí es donde a veces no sabe la persona, el paciente a quién acudir. Entonces, empezamos por la cuestión psicológica. Un psicólogo atiende generalmente situaciones o trastornos psicológicos y emocionales que afectan conductualmente, ¿sí? Esa es, digamos, la parte que vamos a dejar así en general. Ok, Cuando hablamos de la tanatología, es porque a lo mejor ya se empieza a identificar una cuestión de un duelo no resuelto, ¿sí? Nosotros vamos a entender que hay tres tipos de duelo: el duelo normal, el duelo de riesgo y el duelo profundo o patológico, ¿ok? ok, Entonces, un duelo normal, mucha gente va a poder eh, llevarlo a cabo de una manera natural. Ajá, van a ir pasando los días, las semanas, y poco a poco la persona va a ir, va a ir retomando sus áreas, va a ir retomando a lo mejor sus aspectos laborales o estudiantiles, dependiendo de las actividades que tenga, pero poco a poquito, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que es algo que lleva tiempo, no es algo que a las 2 semanas ya debo sentirme bien y superar la situación. No, lleva semanas, lleva meses o incluso años, ¿sí? ok, Entonces, eso podría ser un duelo normal, pero hay quien decide acudir al psicólogo o al tanatólogo. Aquí preguntan muchas veces, ¿no? ¿Quién sería la persona indicada? Yo desde mi experiencia, desde mi perspectiva, digo cualquiera de los dos, porque es una situación emocional, psicológica, hasta ahí. Ahora, cuando entramos a un duelo de riesgo, es decir, cuando estos síntomas o rasgos que comentaste, colega, sobre el sueño, la pérdida de sueño, la pérdida de hambre, ya no quiero trabajar, a lo mejor me empiezo a aislar, muchas situaciones me generan tristeza o depresión, incluso melancolía, como se dice en el psicoanálisis. Ese tipo de situaciones, si se mantienen a lo mejor por unas, nosotros manejamos alrededor de unas 6, 8 semanas, si se mantienen o incluso empiezan a crecer, diríamos que entramos en un duelo de riesgo. ¿De riesgo a qué? De riesgo a padecer una depresión, por ejemplo, ¿no? Una depresión clínica, porque hay que entender que en el duelo hay etapas, ¿no? Hay las 5 etapas que maneja Elizabeth Kubler-Ross, que digamos es el modelo que yo manejo, y entre estas etapas la cuarta se llama depresión, pero solo es porque se asemeja a los rasgos o características o sintomatología de la depresión clínica, pero no lo es. Ajá. Sin embargo, se le dice duelo de riesgo cuando nosotros estamos a lo mejor a punto de llegar a lo mejor a un duelo crónico, un duelo profundo o patológico, que sí podríamos estar hablando ya de entrar a una depresión clínica. No sé si hasta aquí vamos claros, colega, o tienes alguna pregunta, algún comentario. creo que está grandioso y aquí también les invito a nuestra audiencia que vayan escribiendo también sus preguntas. Nos van llegando algunos comentarios, por ejemplo, Estefanía Gutiérrez nos dice saludos a ambos. Gracias, Estefanía, qué bueno estar Hola, aquí. qué gusto saludarte, Fanny. Y, por ejemplo, aquí, de lo que comentabas, colega, ¿cuál crees que es la mayor dificultad en estos procesos? O sea, sé que existen varias etapas, como lo mencionas desde tu corte, desde del abordaje que tú realizas, pero tú, ¿cuál consideras que es lo que, digo, desde tu experiencia, que notas en estos aspectos? Hago un pequeño paréntesis. Por ejemplo, mencionaba Walter Rizzo, ¿no? Que también es un psicoterapeuta de tipo conductual, en su libro, y ya te dejé, ¿cómo se llama? Ya te dejé ir y ahora cómo te olvido. No recuerdo cómo se llama exactamente Sí, el libro. sí, sí, Ahorita sí, tiene el nombre. ¿cómo era el título? Bueno, ahorita nos acordamos del título, pero por ahí va. Ajá. Exacto. Y Sí, sí, sí. mencionaba él que una de las cosas de lo que tenía que primero
Ya te dije adiós y ahora cómo te olvido, así se llama, Ándale, ajá. de Walter Rizzo. Mencionaba que una de las cosas que se tenía que morir primero o dejar atrás era justamente la esperanza, ¿no? Porque muchas veces esa esperanza de hay que volverlo a ver, voy a volver a estar con ella o con él, entre otras cosas, o la esperanza de me van a volver a hablar del trabajo, que esta muchas veces tiende a ser un ancla. ¿Tú qué opinas de este aspecto? Y obviamente desde tu abordaje, ¿no? Ok, bueno, mira, aquí vamos a lo mejor a entender lo que sería el duelo, ¿no? Como un proceso de adaptación, un proceso de aceptación. La quinta etapa, hablando de las etapas del duelo, me voy hasta la última para entender las primeras cuatro, ¿no? La última etapa se le dice etapa de aceptación o de adaptación. Ok, ¿Por qué no la podemos utilizar como sinónimo, ya sea aceptación o adaptación? Porque hay gente que puede ir, digamos, procesando este duelo de manera, vamos a poner entre comillas, normal y nunca se desadapta, ¿sí? Aquí el ujú, asunto nada más es aceptar, ¿sí? Que la persona, el fallecido, ya no está, que ya no va a poder convivir con esta persona. Ahorita platicamos un poquito a lo mejor de la primera y tercera etapa que tienen que ver con esto, ok, pero sí, la sí. persona nunca se desadapta, ¿sí? Sigue actuando o sigue su vida de manera funcional. Sin embargo, hay personas que sí entran en un duelo de riesgo, como comentábamos ahorita, hace un momento, o en un duelo patológico y se desadaptan. Es la persona que deja de ir a trabajar, la persona que se aísla, la persona que deja de comer, la persona que se le va el sueño o duerme demasiado o incluso come demasiado. Empieza a tener sintomatología física también, ¿no? Que le duele el cuerpo, le duele la cabeza, ese tipo de rasgos. Entonces, estas personas son las que requieren un proceso de duelo, pero en atención tanatológica. Esta era la diferencia que quería dar hace un momento, que cuando la persona entra a un duelo de riesgo y ya no se diga un duelo patológico, entonces ahí sí se recomienda que sea un tanatólogo, ¿sí? Ya no el psicólogo en general, sino un tanatólogo que ya sería el especialista en este tipo de pérdidas o de duelo patológico, ¿sí? Entonces, la quinta etapa, por eso se le llama a veces de aceptación, porque la persona solo fue aceptando la situación que le costaba aceptar, pero cuando se desadaptó y a lo mejor dejó de ir al trabajo, a la escuela o como sea, entonces el proceso va encaminado a que se vuelva a adaptar a la vida cotidiana y entonces es cuando esta etapa, la quinta etapa se le llama de adaptación, ¿sí? Ok. Entonces es bien interesante esto. Ahora, me voy a la primera etapa, negación. ¿Por qué se le llama así? Nosotros como seres humanos vamos a tener pérdidas en nuestra vida. Ajá. En cualquier etapa de nuestra vida vamos a tener distintas pérdidas, pero algunas van a ser muy fuertes. Entonces, si nosotros no tuviéramos este mecanismo de defensa mental de la negación, Ujú. podría generarnos un impacto tan profundo, tan fuerte, que podríamos entrar en una crisis, en un shock, o incluso, está demostrado incluso científicamente, que podríamos entrar en un colapso fisiológico tan severo que la Ujú. persona puede quedar muy, muy mal, ¿no? Entonces, por eso Corsis. viene esta negación. Ajá, niego la realidad y poco a poquito la voy a ir aceptando, ¿sí? Sí, me parece increíble lo que mencionas, colega, porque es cierto, ¿no? Desde la parte neuropsicológica observamos que uno de los factores es que el cerebro tiene su propio lenguaje. Más allá del español, el inglés, el ruso, el alemán, el cerebro tiene una forma de hablarse a sí mismo. Por eso el, el proceso del miembro fantasma, los pacientes que tienen este síndrome debido a una amputación de una extremidad, por ejemplo, una mano, Ujú. refieren dolor en el dedo pulgar o en el dedo meñique, ¿no? Y pues ya no hay. Entonces, esto es una sobreestimulación del soma, de las neuronas, que tratan de identificar o regular las conexiones sobre la sensibilidad y que efectivamente llega a ser a tal grado en donde el cerebro tiene que entender que no está su mano, porque como lo comentas, y yo creo que esta parte es la carnita también de este tema, Ujú.
el de cómo el cerebro empieza a aceptar algo, como dices tú, o a asimilar, desde hasta cierto punto, también esta ausencia, ¿no? Mencionaba también, no sé si, supongo que sí, también lo has identificado, Gabriel Rolón, que es uno de Sí, los, él es psicoanalista, pero tiene justamente algunos libros como Historias de Diván, El duelo, cuando el dolor se hace carne, entre otros, que se me hacen muy padres. Y menciona justamente esto, ¿no? Que a veces el proceso de negación es necesario también para aceptar lo que no se quiere reconocer, ¿no? así es. ¿No? Sí, ¿No? ¿Tú qué opinas? sí, definitivamente estoy de acuerdo, ¿no? Por eso es tan importante esta primera etapa. Ahora, que mencionas a Gabriel Rolón, es colega argentino, ¿no? Tú Colega, sí, decías, sí, ¿no? sí. Es bien interesante cómo se aborda desde el psicoanálisis lo que es el proceso de duelo, porque en 1917, por ahí, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, publica lo que es duelo y melancolía, precisamente, ¿no? Que el duelo lo maneja como un estado en el que el ser humano se va a ir adaptando poco a poco. La melancolía se maneja en este entonces, hasta la fecha en el psicoanálisis ortodoxo, se maneja como algo similar a la depresión, pero a la depresión clínica, ya hablando en el aspecto ya físico, fisiológico, porque ahorita que comentas lo de las conexiones neuronales, es bien interesante que nuestro público entienda esta parte o que podemos platicar sobre las conexiones neuronales. Cada que nosotros tenemos una experiencia nueva, un nuevo aprendizaje, una nueva vivencia, hay conexiones neuronales. Y esas conexiones neuronales se van a quedar ya ahí establecidas en toda nuestra vida, a menos que padezcamos alguna situación complicada, ¿no? En la que a lo mejor viene un derrame cerebral o un accidente cardiovascular, algo por el estilo que no queremos, obviamente, pero solo así se puede de alguna manera entender que pudiera haber desconexión neuronal, ¿sí? Si no, Ujú, no la hay. Entonces, ¿a dónde voy con esto? En nuestro cerebro hay un área que se le dice el centro emocional. ujú, En ujú. ese centro emocional, el centro, digamos, el centro límbico, eh, es donde se generan las reacciones emocionales, a lo mejor a nivel químico, neuronal, fisiológico, vamos a ponerlo así, ¿no? ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a entender que hay conexiones neuronales, conexión de una neurona con otra. Cada una de ellas se conecta, pero aquí en esta parte, digamos, esta es una neurona, esta es otra neurona. Se Ok. conectan. Aquí en esta parte, en el espacio sináptico que le llamamos, ahora es esto y ahora es esto. No se tocan. Aquí están los neurotransmisores, estos químicos, ¿no? Que pues ahorita a lo mejor un podcast que hablemos de todo esto, ¿no? A grandes rasgos. Pero el asunto es que aquí está la información, la comunicación entre neuronas. Cuando hablamos del aspecto fisiológico en una situación de melancolía o de depresión, aquí hay neurotransmisores que no están funcionando correctamente. Entonces la información no pasa, se queda atorada ahí. Ajá. ¿Qué significa esto? A nivel conductual, que vamos a tener conductas como la falta de sueño, como la falta de hambre, a lo mejor no voy a comer, a lo mejor me voy a alejar de la gente. Todo eso significa, ¿no? En ese sentido del aspecto neurológico. Ahora, aquí cuando mencionaba lo del psicólogo, el tanatólogo o el psiquiatra, va a haber momentos o situaciones en las que sí se requiere atención psiquiátrica porque el psiquiatra es el que va a poder medicar, ¿sí? Va a poder medicar un ansiolítico o un antidepresivo que van a llegar a esta parte de las neuronas, este espacio sináptico, para hacer su función que ya no estamos haciendo de manera natural. Después, poco a poquito, el organismo puede ir retomando sus funciones de manera natural y se va retirando el ansiolítico, el antidepresivo, ¿no? Pero aquí, a lo mejor, Efraín, podríamos hablar de que las manifestaciones del duelo, digamos, normales, vamos a ponerlo así, se dividen en cuatro, digamos, grandes tipos de manifestaciones, que serían las fisiológicas, las conductuales, las afectivas o emocionales y las cognitivas, ¿no? Entonces, hace ratito me preguntabas cómo podemos ir identificando esta situación, ¿no? De Sí. entrada, nosotros vamos a ver sintomatología, pero la sintomatología la vamos a entender como lo que nos expresa el paciente. Esos son los síntomas.
uno como terapeuta va a detectar lo que son los signos. Ajá, entonces, en Ok. conjunto, síntomas y signos vamos a establecer un diagnóstico que es primordial para tener un buen tratamiento, ¿no, colega? Sí, correcto, correcto. Y creo que esa parte es muy, muy buena que la comentes, porque algo que les comento a mis estudiantes, y curiosamente ahorita a los de bachillerato, hoy les justamente bachillerato, todavía ni siquiera la parte universitaria, les comentaba esta importancia, ¿no? Les decía esta situación de que me decían, ay, pues profe, ¿a poco la psicología es difícil? Yo no creo, ¿no? Le digo, bueno, pues cuando llega a consulta una niña que fue abusada o que tuvo una situación ahí, más de 5 veces, o un adulto que presentó una pérdida, y les empiezo a mostrar los casos como que dicen, órale, le digo, pues a ver, dile algo, ¿no? Ujú. ¿Qué le dirías? Entonces se quedan callados, le digo, ¿ves? Digo, me encanta que me digan que está fácil para ver qué procede. Y como lo que comentas, ¿no? Que es muy importante que aprendan a identificar, como bien dices, un signo y un síntoma, ¿no? Sí. Que como signo, o sea, nos puede ayudar mucho estas clasificaciones o manuales, el CIE-11, el DSM-5, estos manuales que nos ayudan, pero sobre todo ver la manifestación, como mencionas, del síntoma, es decir, el conjunto de afecciones o sensaciones, ¿no? Que es lo que primordial. De hecho, si me das chance en lo que seguimos platicando, voy a mostrar una imagen de Adelante. ¿No? justamente de una imagen del cerebro cuando, a ver, déjame ver si la puedo proyectar, que cargue tantito. A ver, vamos a ver. Cámara, archivo de imagen, ok. Vamos a ver una imagen que a mí siempre me ha gustado, cómo demostrar que la depresión existe, porque muchas veces, hablando ya de este factor, hay a ciertos profesionistas, ¿no? Llámese incluso hasta médicos o incluso hasta propios psicólogos, que dicen, no, pues la depresión es mental, ¿no? Ah, no, esta no es, Ujú, permítanme. ujú. ¿Dónde está? Pero efectivamente se ha demostrado que sí existe, ¿no? Sí. Entonces, permítanme Y tantito, ahorita en lo déjenme que ver. encuentras la imagen del cerebro, fíjate que es bien interesante cómo entramos a esos debates, ¿no? Entre si un trastorno mental, hablando ya de lleno de trastornos mentales, a lo mejor en este caso la depresión que va muy ad hoc a lo mejor con un duelo, eh, ese debate, ¿no? Entre hasta qué punto es fisiológico el problema o hasta qué punto es psicológico, ¿no? Ahora estamos entrando en una época, en una etapa bien interesante que están cobrando mucha fuerza las neurociencias, ¿no, colega? Pero Correcto. fíjate que he estado viendo cómo las neurociencias, de repente tiendo yo, no sé cómo lo veas tú, me interesaría mucho tu punto de vista, cómo ahora con las neurociencias pareciera que en ciertas situaciones o la manera en que se maneja la información de las neurociencias, que estamos regresando a 1890, 1900, como cuando Sigmund Freud quería precisamente despegarse de la neurología para lograr entender situaciones psicológicas, ¿no, colega? Y ahora pareciera que las neurociencias nos llevan de nuevo a ese terreno donde todo tiene que ser fisiológico y lo mental parece que va quedando de lado, ¿no? Para las neurociencias, aclaro, ¿no? Para la psicología, jamás, o esperemos que jamás. Ahorita para contestar eso, justamente quise poner esta imagen, porque justamente, ¿no? Por ejemplo, en el encefalograma, perdón, Encefalograma. podemos ver que en personas con depresión, efectivamente la alteración de esta actividad, principalmente el sistema límbico, la interacción con otras zonas cerebrales se ve afectada, y en el área de no depresión, pues vemos cómo existe más estimulación, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el sistema Exacto. límbico, la corteza premotora, vemos el área occipital, entre otros, que van funcionando y van haciendo esta sinergia. Y contestando a tu pregunta, qué bueno que lo comentas, el problema creo que radica en la praxis, es decir, en la forma en la cual se tiene que trabajar, porque hay que entender que sí existe una base biológica,
pero que también el ser humano consiste más allá de la base biológica, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Que es incluso desde un aspecto espiritual, social, y que esto se tiene que comprender en este conjunto, porque de lo contrario sería definir solamente una lavadora por su capacidad de meter ropa. Ujú, Y pues bueno, la lavadora que la mejor lavadora es la que más le cabe ropa, cuando no, a lo mejor es la que ujú. tiene diferentes ciclos, la que tiene centrifugado, la que puede hacer esto, es decir, tenemos que ver al ser humano integral y lamentablemente algo desde la praxis de algunos colegas es que se les olvida esta integración, ¿no? Que, Así que, es. que no solo es biológico o físico, sino que también podemos hablar de aspectos hasta espirituales, ¿no? No me deja Correcto. de decir, mucho de la tanatología también trata del aspecto espiritual y ojo, no estoy hablando de religión, que son dos Ujú. cosas diferentes también, Así es. ¿no? ¿Ahí qué nos pudieras decir, por ejemplo, en esta situación? Sí, mira, ahorita que haces énfasis en eso precisamente de lo espiritual, cómo hemos ido agrandando un concepto, ¿no? De que el ser humano es un ser biopsicosocial, después biopsicosociocultural, biopsicosociocultural espiritual, ¿no? Exacto. Llegamos a ese punto. Pero ahorita que mencionas, de pura, ahora sí que es una duda que tengo, ¿corriente humanista, colega? Sí, 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 correcto. Perfecto, sí. Fíjate que es bien interesante esto que mencionas, por eso ahorita dije, te gusta el enfoque humanista, porque manejan mucho precisamente ese aspecto espiritual que sí dejan de lado otras corrientes, ¿no? Que se enfocan más en el método científico. ¿Cómo sería esto? Cuando hablamos del concepto espiritual fuera de una creencia religiosa, es el aspecto que el ser humano tiene para salir adelante, ¿no? Vamos a agarrar la pirámide de Maslow a lo mejor, ¿no? Como referencia, ¿no? Que nos hablaba de los 5 niveles, prácticamente, literalmente una pirámide, que fue lo que hizo Maslow para llegar hasta el punto más alto. Él nos decía que tenemos que pasar por ciertos niveles para ir llegando hasta lo que él manejaba como la autorrealización. Pero un poquito antes de la autorrealización, es decir, la plenitud, la felicidad total, casi, casi, eh, se menciona esta parte del espíritu, que sería esa energía, claro, ojo, aquí no es energías de estas esotéricas ni nada por el estilo, sino Ujú. esa energía que tenemos tanto física como mental que nos dirige hacia el logro de nuestros objetivos, pero no objetivos a lo mejor materiales, sino objetivos en el punto de vista de salir adelante y sentirme realizado conmigo mismo, ¿no? Por eso es tan importante esto que mencionas sobre lo espiritual, pero desde el aspecto humanista o del enfoque humanista, donde la persona se enfoca en sí misma y le busca un sentido a su vida, ¿no? Como decía Víctor Frank, ¿no? Encontrarle ese sentido a la vida, pero a lo mejor no en cuestiones materiales, sino a lo mejor en cómo me relaciono con la gente, cómo me siento conmigo mismo, cómo me siento con los demás, cómo me siento con el contexto en el que me desenvuelvo y esa capacidad que yo pueda tener para convivir con todo esto. Eso sería a lo mejor también parte de lo espiritual, ¿no, colega? No sé si tú quieras agregar algo más. Sí, creo que lo importante también es reconocer que existen varios factores, ¿no? Y que uno de ellos en el ser humano es el compartir, el dar y compartir emociones, algo que es fundamental para un acompañamiento. Eh, Como les mencioné o en algunos ya me conocen, estoy muy metido en el área de inteligencia artificial y la trabajo de esa forma, ¿no? De entender que a lo mejor no la máquina no va a ser este obstáculo, sino que te puede ayudar a ver otros focos y que no perdamos de vista este acompañamiento profesional. Algo muy importante es, incluso si no existiera la inteligencia artificial, es entender que debemos de ser profesionistas, pero también humanos. Me encantaba Así, cómo lo mencionaba Rogers en una frase que decía, no es que este enfoque le empodera a las personas, es que nunca se los quita, ¿no? Y algo como mencionas tú, es reconocer a través de sí mismo este proceso en donde la persona se enfrenta a diferentes emociones personales y que todos los demás actúan como este espejo, ¿no? A veces este espejo incómodo, ¿no?
me veo a través del otro desde mis carencias, desde incluso mi trabajo del duelo. Regresando un poquito a lo que decía Gabriel Rolón, menciona en uno de sus libros, creo que justamente es en el duelo, que la culpa o el dolor que existe en el duelo es para reconocer las cosas que uno no quiere ver de sí mismos, que la llaga ya estaba ahí, la herida ya estaba ahí, pero te invita a hacer este choque incluso personal en decir, ¿sabes qué? Dejé de ser empático, dejé de tener comunicación, dejé de ser incluso alguien que enfrentaba las cosas y claro, me refugié en otras y cuando pierdo a mi pareja, pierdo a mi familiar, pierdo el trabajo, ¡fum!, se me azota en la cara porque yo dejé de hacerlo desde un inicio, ¿no? No exactamente con esa persona. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, definitivamente de acuerdo, porque a veces creemos que una situación se presenta en el momento, ¿no? Como si algo hubiera llegado de repente y genera todo eso, ¿no? Pero no, es todo un camino que hemos llegado, ¿no? Vamos a ponerlo así. Eh, Se ve, por ejemplo, en un partido de fútbol, ¿no? Que se ha visto que de repente un jugador cae y resulta que le dio un paro cardíaco, ¿no? Y dice uno, ¿cómo es posible si es una persona, un atleta, ¿no? Que cuida su físico, tiene una buena alimentación, bla, 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 ¿no? Pero resulta que no fue así como que de repente el corazón quiso pararse y ya, se acabó, no, sino que esta persona a lo mejor, independientemente de toda su disciplina para en este caso para el deporte del fútbol que él desempeñaba o tenía, tuvo algunas situaciones que dejó de atender. Y en ese momento, pues el corazón se fue forzando, forzando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que llega ese punto en el que la persona sufre ese paro cardíaco, pero no porque salió hasta el nombre, ¿no? Un paro cardíaco fulminante, ¿no? Hasta lo ponen así fulminante, como si hubiera salido de la nada, pero no, es algo que se ha ido generando. Ahorita que mencionabas esto, colega, fíjate que me recuerda mucho a un ejemplo que yo suelo utilizar con mis pacientes, en el que les digo, vamos a suponer que una persona, ¿no? Un padre de familia, llega a una farmacia totalmente desesperado, ya agotó todas las posibilidades, necesita medicamentos para su hijo, pero no, no se los van a regalar. Entonces él no tiene dinero. ¿Qué decide? Tomar los medicamentos. O la palabra que tendríamos que utilizar, ¿no? Robar Ujú. los medicamentos. Ajá. Ok. Se los lleva. Yo les digo, podemos entender a esta persona en su desesperación, en la situación, su hijo está muy mal, tal vez pudiera morir sin estos medicamentos. Todos sin excepción, sí, ajá, definitivamente podemos entenderlo. Sin embargo, entra otro concepto, colega, aquí, justificarlo. ¿Podríamos justificar ese acto? Y es Ujú. cuando algunos dudan, otros siguen como, pues sí, porque esto y aquello, ¿no? Y es Claro. cuando llegamos a ese punto, ¿no? Te veo ahí con ganas de participar en este. Sí, dale, dale. Ah, ok. Entonces yo les digo, precisamente no podemos justificar. Pudiéramos entender, comprender a la persona, empatizar con la persona, pero no podemos justificarla porque para esta situación debió de cometer muchos errores en gran parte de su vida para llegar a este punto, ¿no? Entonces tendríamos que cuestionarnos por qué no tiene dinero, por qué su hijo está tan enfermo, por qué su hijo está en esa situación en lugar de estar en un hospital atendido como debe de ser, con los medicamentos que tienen que ser. Entonces entramos en un montón de situaciones que decimos ya, todo el contexto decimos, no podríamos justificarlo porque sería como justificar todas las equivocaciones que tuvo anteriormente para llegar a este punto crítico. Sin embargo, Sí. seguimos entendiéndolo, empatizando con él. Correcto, y creo que algo que dijiste aparte clave, parte de el traspasar, el abrazar, el reconocer alguna situación, una carencia, una herida, es la responsabilidad, ¿no? Aquí me gustaría agregar este concepto, así como tú lo manejas. Vamos a manejar tres conceptos fundamentales: la diferencia entre culpa, responsabilidad y causalidad. Sí. Causante es aquel que provoca la acción, ¿no? Aquel que, por ejemplo, yo aquí tengo un celular, lo dejo caer y yo provoqué. Yo soy el provocador de esta situación, ¿no? El causante de que se cayera. Ujú. Eh,
La culpa es la silla de la víctima, es decir, que yo puedo identificar las cosas que van a suceder, que van a pasar, y aún así decido hacerlas y no hacer nada al respecto. Entre muchos sentidos, la culpa se puede transferir así, ¿no? Que es esta silla de la víctima. Por ejemplo, de repente las personas que están diciendo, no, pero mira, yo me voy a levantar por ti, me voy a levantar, no me aplaudes, qué mala onda. Y esta culpa, lejos de ser reactiva, pues se vuelve chantajista, ¿no? Y ahora sí, el sentido de responsabilidad. Por eso cuando se trabaja con personas con abuso sexual, principalmente, o algunas otras áreas, se tiene que incentivar el aspecto de responsabilidad, que no significa ser causante o culpable. Responsable, entonces, ¿qué significa? Que tú tienes la decisión, que tú te haces cargo. Sí, Dice una frase, alguien te lastimó, alguien por fin te lastimó, te hizo una herida, pero esta herida ahora es tuya. Entonces, el hacerte cargo de tu herida te da este poder de que tú puedes dominar tu propio cuerpo, tu propia mente, tus propias emociones, y que regresa este poder a ti, que jamás se te fue quitado. Mencionaste a Víctor Frank, ¿no? El hombre en la búsqueda del sentido. En un apartado, no me dejas mentir, que él, cuando le quitaban la ropa, le quitaron todo, se vio y dijo, bueno, esto es lo que soy, esto es lo único que no me pueden quitar, ¿cierto? sí es. La Entonces, parte, ajá, adelante. ajá, y entonces, obviamente, el sentido es reconocer esta responsabilidad, es decir, tú eres responsable, es decir, tú te haces cargo de las situaciones. Cuando también, digo, y ya con esto cierro para que tú también nos comentes, me pasaba mucho con madres que habían tenido, y digo, principalmente pacientes madres solteras que habían tenido alguna dificultad en el matrimonio, divorcios, etcétera, y decían, pero es que me molesta cuando me dicen, es que tú lo elegiste. Y yo, mira, quiero explicarte algo. Tal vez lo dicen de una forma errónea y tienes toda la razón de molestarte, pero quisiera que lo entendieras desde este sentido de responsabilidad humanista. ¿Qué significa? Que elegiste, cuando nosotros te decimos tú lo elegiste, significa que tú tienes la capacidad de hacerte cargo y de decidir lo que ahora te quedas, pero también de decidir lo que dejas, lo que ya no es para ti. Violencia, engaños, infidelidad, dolor, etcétera, que no solo viene desde tu pareja, sino tal vez desde tu pasado. Entonces, cuando decimos tú lo elegiste, significa que tú tienes el poder de decir hasta qué punto esto es para ti y qué punto esto ya no te corresponde. Ese es el sentido de responsabilidad. ¿Tú qué opinas, colega? Sí, definitivamente. Esto que mencionas es importante porque aunque en la terapia, dependiendo del enfoque psicológico que se utilice, hay, digamos, un poquito de debate, ¿no? O perspectivas diferentes, vamos a ponerlo así, en cuanto a la culpa y la responsabilidad. Me explico en esta parte. Así como tú lo planteas, es lo que intentamos, ¿no? Hacer en la terapia, que la persona se haga responsable, es decir, que responda, ajá, por sus actos, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones, por sus conductas, por su comportamiento. Pero sí, la gente se espanta, ¿no? Tengo que responder, ajá, por esta situación. ¿Qué significa esto? Y precisamente ahí entra lo que tú comentas. Hacernos responsables en un principio puede ser difícil porque ya no voy a tener a quién culpar, ajá, Exacto, ¿sí? claro. Ya soy yo, ajá, yo soy el responsable de esto, suceda o no suceda, ¿no? Ya no podemos decir es que porque mis papás, porque mi jefe, porque mi compañera, mi compañero, mi pareja, no, no, no. Uno, ajá. En un principio es difícil, ¿sí? Pero una vez que empezamos a trabajar esa parte y la persona se empieza a ser responsable, viene esa parte liberadora, ¿no, colega? Decir, ok, ya depende de mí. Ajá, si quiero sentirme bien, si quiero mejorar, si quiero avanzar, si quiero superarme, lo que yo quiera, ya depende de mí. Ya no necesito depender de alguien más, porque ahí es donde entra esa parte de la dependencia, ¿no? Mucha gente, muchos pacientes que llegan al consultorio dependen de algo o de alguien. Cuando empezamos a dejar esa dependencia o le empezamos a ayudar al paciente a que deje de depender de eso o de ese alguien, entonces la persona empezará a asumir su responsabilidad. Sin embargo, colega, yo con esta formación psicoanalítica ahí es donde viene el choque con la culpa, ¿no?
Sí, porque el claro. psicoanálisis se maneja mucho la culpa desde estas estructuras psíquicas, ¿no? Le comentamos al auditorio. Eh, en el psicoanálisis, que es un enfoque establecido o que fue desarrollado por Sigmund Freud, se comenta que nuestra estructura psíquica depende de tres principales estructuras, ¿no? Sería el ello, el yo y el superyo. Para no entrar ahí a terrenos más profundos y todo esto, el ello se rige por el principio del placer, es decir, esa parte de nuestra mente, de nuestra psique, que busca cubrir las necesidades de manera inmediata y como sea, ajá, sin considerar a nadie, ¿sí? Viene la parte del super yo, ajá, que es esa parte de nuestra mente que ha ido creciendo. Nosotros nacemos con el ello, ese principio del placer, ¿sí? La otra estructura psíquica es el super yo, que se va forjando a partir de la enseñanza de las reglas, de las normas, de la ética, de los valores, etcétera. Ajá. Pero esta Claro. parte del super yo ahorita la quiero mencionar porque es en la que desarrollamos la culpa o el remordimiento. Es decir, una persona cuando se siente culpable desde el punto de vista psicoanalítico, eh, tenderíamos a creer o a pensar que la persona no va a volver a cometer un acto. Ajá. Por ejemplo, si yo golpeo a alguien y me siento culpable, esa culpa me va a detener para no volver a golpear a esa persona desde el Ok, punto de vista psicoanalítico. Por eso cuando preguntan, ¿hay que trabajar la culpa, hay que quitarla? Desde el punto de vista psicoanalítico decimos no, ajá, hay que saberla modular y algunas situaciones sí entramos a este terreno que mencionas, colega, la culpa quizás transformarla, o a lo mejor no transformarla, más bien verla como es, no es culpa, es responsabilidad, y es cuando podemos trabajar en ese sentido, ¿no? De responder ante mis actos, ante mi forma de pensar, ante lo que digo, ante lo que hago, ¿no? correcto. A mí me gusta mucho la frase que nos dice Carl Rogers, justamente, paradójicamente, solo cuando me acepto puedo cambiar. Ujú. Y esta es una frase muy poderosa en el punto de incluso de autoanálisis, ¿no? De darnos cuenta que hay que aceptar que soy. Cuando llega este evento que nos hace despertar, que mueve nuestra estructura, pues claro, empiezan estos cuestionamientos que son necesarios también, no dejarás mentir, para el proceso de duelo, ¿no? Este cuestionamiento, hasta qué punto yo, hasta qué punto el otro. Y en esta negociación, ¿no? Hablando de estas etapas, pues podemos observar estas dificultades, ¿no? Y bueno, yo sé que da para mucho y muchos aspectos y creo que Ujú. es lo que me encanta y qué buena plática estamos teniendo. Y sin embargo, Muy yo bien. sé que pues obviamente tu tiempo es valioso y vamos ahí a abordar algunos temitas de más, pero voy a hablar otra ocasión. Coméntanos, ¿qué te gustaría decirle a la audiencia principalmente para poder trabajar en estos procesos, como dices, en estas sintomatologías estacionarias? O padecimientos estacionarios que pudieras enfrentar día a día, ¿qué les gustaría regalarle a la audiencia el día de hoy, Israel? Adelante. Ok, vamos a relacionar lo que es la tanatología y estos días que se vienen muy ad hoc, por cierto, ¿no? Con el concepto tan fuerte, tan grande, pero también tan importante en nuestra cultura, la muerte, ¿no? Bien. Como parte de la cultura del mexicano, ¿sí? ¿Qué me gustaría transmitirle a las personas? Que principalmente que sepan que no tienen por qué enfrentar una situación solos, ¿sí? Ok. Siempre es importante que sepan que puede haber alguien que les puede apoyar, desde un familiar, desde una amistad, desde a lo mejor el maestro para los alumnos, ¿no? Por ejemplo, tú, Efraín, me imagino que se acercan alumnos porque saben que cuentan con alguien, que cuentan contigo, y si es un profesional como tú, mejor. Ajá. Gracias, sí. Ahora, la situación aquí sería, ¿cómo podemos aceptarnos, no? Ahorita haciendo referencia a Carl Rogers, ajá, ese aceptarnos no es tan fácil, ¿sí? De repente nos lo pueden poner como si fuera algo, como échale ganas, mira, ya deja de llorar, ya no te sientas triste, pero el asunto es cómo, ¿sí? Y eso es lo que trabajamos precisamente en psicoterapia, el cómo, ¿sí? El qué es fácil incluso hasta identificarlo, pero si a Ujú. una persona yo le digo, ya no estés triste,
pero esa persona solo es una limitante y es Ujú. una situación que le genera frustración, porque ¿cómo le hago para no estar? Pues no quiero estar triste, ajá. Cuando me dicen, ya no estés triste, mira, la vida es felicidades, alas, esto, no es que la persona no quiera. Entonces, a estas personas que están en situaciones así, hay que comentarles, hay que transmitirles que pueden expresarlo, que hay gente que les va a escuchar. Y a las personas que están a lo mejor dispuestas a acompañar a alguien, es eso principal, ¿no, colega? Que, Correcto. que aprendan a escuchar, porque a veces no dejamos a la persona hablar, se empieza a expresar y la paramos en seco, no, no, pero mira, es que esto, es que aquello, es que me siento mal, pues ya no te sientas mal y la interrumpimos constantemente, entonces mejor hay que saber escuchar, pero para saber escuchar hay que saber guardar silencio, ¿no? Y muchas personas con el solo hecho de sentirse escuchadas van a sentir mejoría. Ajá, entonces, eso es lo que yo quisiera transmitirles. Ahora, se acercan estas épocas, ¿no? El 1 y 2 de noviembre, muy representativos en nuestra cultura, en nuestro México lindo y querido, ¿no? ¿Cómo sería esto? Nosotros decimos que el mexicano se ríe de la muerte, ¿no? Decían, el mexicano se ríe de la muerte. Hay otros, no, es que le tiene miedo a la muerte y por eso hace todas estas festividades como para aparentar el miedo que le tiene a la muerte. Pero Ok, no, ni una ni otra, ¿no? Más bien, los mexicanos aprendemos a convivir con la muerte en ese sentido. Todos los demás días del año igual y le tenemos miedo, pero estos días en particular convivimos con la muerte, pero no como un ente, porque pareciera a veces que hablamos de un ente, ¿no? Ahí de la Catrina o la Parca o no sé tantos nombres que tiene, ¿no? Pero no, en realidad es un estado, ajá, al que vamos a llegar todos. Y eso claro, lo debemos de entender. Ojalá y pudiera haber psicoeducación al respecto. sí, eh, Quisiera transmitirles eso también. Hay que aprender de la muerte, ¿sí? Cuando aprendemos de la muerte como un proceso en el que vamos a llegar tarde o temprano, nuestra vida cambia, nuestra vida es mejor, ¿no? Pareciera algo irónico, ¿no? Tenemos que aprender de la muerte para aprender a vivir, pero se da muy fácil en este ejemplo, ¿no? Cuando a una persona le dicen, ¿qué harías el último día de tu vida si ya nada más te queda un día, una semana? Pues haría esto, aquello y esto otro, ¿no? Pues no, no hay que esperar, podemos hacerlo, ajá, pero la vida se nos va en responsabilidades, por eso me gustó mucho ahorita este concepto, porque cuando lo empleamos de mala forma, es decir, cuando nos programamos neurológicamente o incluso con el lenguaje, la famosa programación neurolingüística, ajá, y utilizamos conceptos como estos, nos pueden pesar demasiado, porque la vida se nos va en responsabilidades, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello y esto otro, y vamos dejando atrás lo que verdaderamente quisiéramos hacer. Yo siempre comento esto, hay que buscar en dónde utilizamos el tengo y el debo para cambiarlo por el quiero. Ajá. Quiero dormirme temprano. No es un tengo que dormirme temprano. Un tengo es una obligación. Un quiero es algo que efectivamente quiero hacer, lo hago con gusto, ¿no? Entonces, cuando la persona empieza a modificar conceptos así o palabras de ese tipo, tengo o debo por quiero, poco a poquito, aquí eh, lo asocio con lo que mencionabas del cerebro, cómo el cerebro tiene su propio lenguaje. Entonces, en el cerebro vamos a estar mandando ese mensaje. Quiero, es decir, un gusto por hacer las cosas, ¿no? Colega, ¿qué correcto. piensas? Y como lo comentan, y aquí incluso en los comentarios, la doctora Consuelo Cordobrier, mi mamá, por cierto, Ay, un saludos. gusto. Dice Saludos. psicoeducación de la muerte, término excelente para hablar de este hecho. Es muy cierto y lo comentamos en algún momento también en otro podcast con el maestro Narciso Hernández Muñoz, también tanatólogo, que en el sistema educativo no hay enseñanza de la muerte, o sea, no hay ningún libro que hable sobre la muerte más que solamente celular o biológica, pero obviamente la muerte conlleva muchos otros aspectos, ¿no? Sí, Y que vivimos con ella a diario, ¿no? Paradójicamente, porque cada día, aunque estamos viviendo, también estamos muriendo, células se renuevan, estructuras diferentes, incluso hay un pasaje que menciona a Buda, en el que Buda un día se molestó con una señora
y al día siguiente él la saludó con mucho respeto, ¿no? Y la señora le dijo, pues, ¿qué acaso no sigues enojado con lo que te dije ayer? Dice, y él dice, no, porque yo el que era ayer ya no soy hoy. Ujú. Sí, Y menciona esa transición, ¿no? De que debemos de aprender a entender que es un proceso de transición, de pasar a otro estado, y que si tú te quedas atorado en estas etapas, en estos hechos, eventos, vas a retardar tu transición. ¿A qué cosa? A vivir, a experimentar, a conectar con otro ser humano, ¿no? Entonces, sí. creo que lo que dices es muy fundamental y pues bueno, para ir cerrando, no sé si algunos de nuestras audiencias también tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que le quieran decir aquí a nuestro oponente Israel, que digo, es una maravilla que estés aquí con nosotros, te agradezco Muchas mucho. gracias. No, ¿de qué? Con Que gusto. si mal no recuerdo, ¿estás en el Estado de México? Sí, así es, en el Estado de México. Ahí estamos y he tenido la posibilidad de trabajar en instituciones gubernamentales, tanto en el municipio de Coacalco de Berriozábal como en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. Perfecto. Coméntanos dónde te pueden encontrar para ir mencionándolo aquí en la audiencia, voy poniendo en el banner, cómo pueden contactar contigo, consulta, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues directamente a mi WhatsApp sería 55 14 93 95 80. Ahí estamos a sus órdenes. Yo trabajo en línea. ¿Qué crees que ahorita que hablabas de la inteligencia artificial? Ujú. Pues precisamente es esa situación, ¿no? Me he enfocado ya a lo que es la tecnología. Atiendo en línea. También tengo la oportunidad de dar cursos, diplomados en línea. Entonces ahí podrían contactarme directamente y con gusto les atendemos. Y en mis redes sociales, tanto estoy como Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, como tengo páginas alternativas que estoy ahí como Psicología del Alma. Ahí estamos también, ¿sí? Entonces pueden encontrar ahí contenido tanto de psicología como de tanatología. Hablamos de algunos tipos de trastornos que hay, ¿no? A lo mejor los más conocidos o los que más aquejan en estas épocas, ¿no? La depresión, el trastorno de ansiedad, ese tipo de trastornos los hablamos ahí hay algunos podcasts que he hecho, también hay información que subo, videos, algunas banners, información en general. Ahí Perfecto. estamos. Nos dice el psicólogo Omar Susano, saludos colegas, un Colega. excelente día, el psicólogo Israel, saludos. Mira, aquí ya nos están viendo por acá. Muchas gracias, colega Omar, un gusto. Con él he hecho algunos podcasts y también se ponen bien interesantes. Muchas gracias. Ahí nos estaremos contactando para hacer sinergia, porque esto es muy importante, que sigamos Sí, hablando de la salud mental. Y también les anticipo todos los ponentes también que se están hablando aquí en este podcast. Muy próximamente se va a hacer un congreso en donde también les vamos a pedir su participación para que puedan estar en este congreso virtual, puedan comentar cada vez más de sus temas. Algunos invitados que ya tenemos pues ya están confirmando y claro, obviamente el maestro Israel también va a estar con nosotros si es que él lo aprueba, ¿no? Y claro, claro. nos dice Amado Lozano, Amado Lozano dice, ¿cada cuánto pasan el programa? Es cada 15 días, los miércoles, entre las 7 y las 8 de la noche. Este programa es para ustedes. Hablamos de salud mental, inteligencia artificial, tanatología, por ejemplo. Tenemos excelentes ponentes como el maestro Israel, entre otros, donde se va a hacer usualmente esta sinergia y, claro, colaboraciones más adelante. De antemano, igual te agradezco mucho, Israel, por estar aquí y sobre todo invitarte próximamente a que obviamente sigamos en contacto. Vamos a hacer unos eventos presenciales aquí en el consultorio de psicología en Guamantla. También te vamos a invitar y obviamente Muchas para que gracias. nos puedas dar algún taller, alguna conferencia aquí en el consultorio de modo presencial. También se va a proyectar en línea, pero trabajando un poquito más la parte presencial. Y pues bueno, ojalá te puedas sumar a estos proyectos, ¿no? Que vamos a estar haciendo, Esperemos que sí. ¿no? Hecho, pues bueno, los dejamos nuevamente su teléfono celular de nuestro Israel, es el 55 14 93 95 80.
lo pueden encontrar aquí o en sus redes sociales, en donde también está como Israel Galicia, tanatólogo, o Psicología del Alma. Correcto. Déjame ver si hay algún otro comentario. Creo que no. Pues muchísimas gracias. Nos mandan saludos. Y pues gracias, Israel, por estar en este espacio. ¿Algo que te gustaría agregar? Pues nuevamente, obviamente, muchas gracias por la invitación, colega. Con todo gusto y estaremos en contacto. Para todas las personas, retomando a lo mejor lo primero de que hablamos aquí en este en vivo, la angustia y el miedo son situaciones que se presentan constantemente y ahora que se acercan estas fechas de Día de Muertos, pues van a estar también presentes, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que es parte de nuestra cultura lo que es este caso, lo que es el Día de Muertos, Día de Todos los Santos, que tienen toda su historia, ¿no? A lo mejor por ahí platicaremos en algún otro podcast cómo se fue forjando todo esto aquí, pero hay que entender que las emociones hay que aceptarlas, hay que vivirlas, hay que expresarlas, no hay que negarlas, no hay que reprimirlas, porque si no se van acumulando y después nos generan muchos problemas, tanto físicos como mentales, ¿no? Entonces, ahora que se acercan estas fechas, o incluso más adelante, ¿no? También lo que es la Navidad, donde las emociones están a flor de piel, hay que tener en cuenta que nos podemos ir preparando, ¿no? Por ejemplo, los médicos dicen, a partir de octubre hay que ir tomando vitamina C, vitamina D para afianzar, reforzar, para aguantar el invierno. Lo mismo en el aspecto psicológico y emocional. Hay que irnos preparando poco a poco para cuando lleguen estos momentos, no nos agarren ahora sí que de súbito y caigamos a lo mejor en una depresión, en un trastorno de ansiedad. Y recalco aquí trastorno de ansiedad porque he visto, colega, que en el gremio incluso ya se maneja como ansiedad, ¿no? Y tienes ansiedad como si fuera algo malo, ¿no? Como si eso fuera la enfermedad, ¿no? La ansiedad es una reacción que tenemos natural los seres humanos. El problema es cuando se convierte en trastorno de ansiedad, ¿no? Hay que saber diferenciar ese aspecto. Pero bueno, bienvenida a la muerte, no en el sentido de que nos querramos morir, claro está, sino en el sentido de que hay que aprender de ella para poder vivir mejor, ¿sí? Sería con lo que yo puedo cerrar y aclaro este punto. El psicólogo puede atender un duelo normal, el psicólogo a lo mejor con experiencia y el tanatólogo pueden atender un duelo de riesgo y el tanatólogo sugiero que atienda un duelo patológico o crónico. Ahí ya no hay que experimentar, ¿no? Hay que irnos ya con el especialista, colega. Excelente, colega. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo acentúas. Y justamente respondiendo también la pregunta de Amado Lozano, el congreso en línea va a ser gratuito. Los talleres van a tener un costo adicional. Ahí les vamos a ir hablando de la organización. Vamos a tratar de que sea por los días de mayo, que justamente es nuestro día en la parte de psicología, que obviamente va a haber muchísimos congresos y muchos. Para que no se encimen, vamos a checar fechas. Repito, las conferencias no van a tener ningún costo, el congreso va a ser abierto, pero con algunos panelistas, talleristas, pues sí va a tener un costo, porque obviamente pues vamos a retribuir también su trabajo, el que estén aprendiendo y el que obviamente nos estén transmitiendo el conocimiento. Nuevamente, conferencias va a ser gratuito y talleres, pues bueno, ya va a tener algún costo. Ahora sí que no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en la parte de Psicólogo Efraín el podcast o Psicólogo Efraín Moreno Cordobriel para servirles. Y pues les agradezco mucho. Gracias, Israel, por comentarnos esto. Creo que es fundamental que hagamos caso a atendernos con los especialistas, que la salud mental es un tema obviamente de salud pública y por supuesto una responsabilidad social de todos nosotros, ¿no? Entonces, observar estos profesionistas como Israel, y pues muchísimas gracias amigo, colega, espero Un seguirnos gusto. contando, ¿no? Claro que sí. Dale, un Estén muy saludo, bien. saludos a Estefanía, saludos a Omar, Saludos, Fanny, saludos, Omar, saludos, Consuelo, exacto, ¿no? Amado Solano, Amado, saludos. igual, cualquier cosa, pues estamos en contacto, no se olviden de seguir nuestras redes, pásenla bien y excelente noche a todos.